Vamos a la palabra en el libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, cuando lo encuentre, si le es posible ponerse de pie. Estaremos dando lectura los versos 11 hasta el 24. 11 al 24, Romanos capítulo 11. La palabra del Señor dice así, verso 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pueden tomar asiento. Padre Celestial, que sea tu palabra predicada en esta tarde, en esta mañana, y que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento. Que la podamos poner en práctica, Señor. Que seas tú salvando, corrigiendo, dirigiéndonos y utilizando, Señor, mis palabras que tu nombre sea exaltado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? Si fueras a darle atrás al tiempo y reflexionaras en tu vida y todo lo que tú experimentaste y hasta dónde tuvo que ir Dios para rescatarte de tus delitos y pecados, ¿cuán vivo está este recuerdo en tu mente? ¿De dónde fue que el Señor te sacó? ¿De qué fue que el Señor te salvó? ¿Lo recuerdas? Mantengan esa pregunta ahí en la parte de al frente de su cerebro mientras vamos exponiendo Romanos capítulo 11.
Recuérdate de dónde Dios te sacó. Como habíamos empezado la semana pasada exponiendo Romanos capítulo 11, hablé en la introducción, no sé si se acuerda, de ese momento donde tuve la oportunidad de subir una montaña donde yo no quería ir a subir una montaña porque no me gusta estar subiendo montañas donde hay muchos animalitos extraños. Y en ese transcurso me di cuenta al final del viaje lo tremendo y glorioso que fue hacer esa excursión, mas sin embargo no fue sin antes resistirme y pelear por el camino porque yo no quería hacer eso. El día de hoy vamos a continuar subiendo esa montaña. La semana pasada dijimos que tanto la semana pasada como hoy vamos a subir de manera tal que no vamos a llegar a la cúspide, pero sí vamos a estar deteniéndonos en ciertas áreas donde vamos a poder apreciar la grandeza de nuestro Dios. Y eso es lo que va a estar sucediendo el día de hoy. Hoy tampoco vamos a llegar a la cúspide, vamos a llegar la semana que viene, a la cúspide de Romanos 11. Nosotros como cristianos vivimos en la cúspide de Cristo en todo momento, vivimos en Cristo, estamos bien en Cristo. Pero con respecto a Romanos 11, la cúspide de Romanos 11 la vamos a alcanzar la semana que viene. Hoy no llegaremos ahí, pero sí llegaremos a un pequeño valle de esperanza en el cual vamos a ser confrontados por un lado, pero animados en gran manera en el siguiente. Y en este valle que vamos a llegar hoy, simplemente quiero que te grabes en la mente la siguiente frase: no mires con arrogancia al incrédulo, más bien teme a Dios. Si al fin se te va a olvidar casi todo lo que voy a decir, que no se te olvide esa frase. No mires con arrogancia al incrédulo, más bien teme a Dios. Teman a Dios que los salvó por fe a causa de la transgresión de los judíos, y los salvará a ellos también si no permanecen en su incredulidad. Este sermón lo he titulado: en el plan de Dios no hay cabida para la arrogancia. ¿Ok? En el plan de Dios no hay cabida para la arrogancia. Y para aquellos que les gusta tomar nota, les comparto la manera en que voy a presentar este mensaje. Lo dividí en 3 partes, típico bautista de 3 puntos. El primero, el plan de Dios para salvar a todos. Esto lo vamos a ver en los versos 11 al 16. El plan de Dios para salvar a todos. Luego del verso 17 al 21 vamos a ver el plan de Dios no es nuestra arrogancia. Y luego del verso 22 al 24 vamos a ver que el plan de Dios es que miremos su bondad y severidad. Comencemos con el primero. El plan de Dios para salvar a todos, tanto judíos como gentiles. Él comienza diciendo en el verso 11: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Qué está hablando Pablo aquí? Bueno, es una pregunta muy similar a la que él había hecho anteriormente en el verso 1. Si usted va atrás al verso 1, había una pregunta bien similar a esta que decía: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta en aquel entonces fue: de ningún modo. No ha desechado Dios a su pueblo. Esta pregunta parafraseada pudiera hacerse de esta manera: ¿acaso Dios ha desechado a Israel étnico, Israel su pueblo en su totalidad? Y la respuesta es no. Ahora nosotros vamos a ver una respuesta bien similar. ¿Y cuáles fueron las razones que Pablo explicó por la cual Dios no ha desechado a Israel en su totalidad? Bueno, dio varias razones que hablamos la semana pasada. Lamentablemente creo que el audio del sermón de la semana pasada creo que no salió.
Entonces, si usted necesita las notas del sermón, con mucho gusto las puede buscar a los que son miembros esto es un anuncio no pagado, en el email que enviamos todos los lunes, y si usted todavía no recibe esos emails, se lo puedo compartir con mucho gusto, pero en breve resumen estas razones que dio Pablo para demostrar que Israel no fue desechado en su totalidad. Fue una razón personal, porque él decía, él no ha desechado a Israel porque yo soy judío, yo soy israelita. La segunda razón fue una razón teológica. Él dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Aquí vuelve el tema de la elección que él ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Él lo ha hecho con anterioridad, ¿cómo va a desecharlos por completo? Tercera razón, él trae el ejemplo bíblico. Él va al Antiguo Testamento y trae el ejemplo de Elías en un momento de gran maldad del pueblo. Habían abandonado todas las formas de Dios y él se sentía que era el único, y Dios le dijo, no eres el único, yo tengo un remanente. En el Antiguo Testamento Dios siempre ha tenido un remanente a pesar de la desobediencia de su pueblo. Y la cuarta razón que dio era la razón actual. Dice el verso 5, de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces el pueblo de Israel no ha sido desechado, sino que hay un remanente que Dios ha elegido y ha guardado, y hay una mayoría que ha sido endurecida por juicio. Y esta pregunta que está haciendo Pablo nuevamente en el verso 11 es una pregunta similar. Dice, ¿acaso tropezaron para caer? La pregunta pudiera haberse dicho de esta forma: ¿acaso tropezaron para caer de manera definitiva? Bueno, déjeme aclarar algo con respecto a Israel, porque esto es un tema que puede levantar pasiones. Eso es importante que estemos claros viendo lo que Pablo estaba comunicando específicamente a los cristianos en Roma. Ahora, aclaración: Israel es el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento para llevar a cabo sus propósitos de redención. De manera general, Israel ha rechazado al Mesías, Jesucristo, aunque Dios ha guardado un remanente en todo momento. Entonces, lo que se está expandiendo aquí es la dinámica de Israel. Si ha sido desechado, ¿qué va a pasar con Israel? Pero en todo momento tenemos que mantener pendiente en que hay un remanente que Dios ha guardado y que hay una mayoría que ha sido endurecida por incredulidad, pero aparentemente Dios va a tener planes de salvar también a aquellos que han sido incrédulos. Les quiero dar un ejemplo. El cual puedo exponer porque de ahí soy, y a lo mejor usted lo puede aplicar a su propio país. De donde yo soy, de Puerto Rico, le llaman la Isla del Cordero, no porque realmente sea la Isla del Cordero, ¿ok? No es porque tengamos un situal especial de parte de Dios, sino que nos autoproclamamos la Isla del Cordero y todo el mundo la recita. Hay iglesias en cada esquina, en donde quiera que usted va. Es una isla que ha sido evangelizada en múltiples áreas, mas sin embargo la presencia de sana doctrina y de predicación bíblica es latente. Tan es así que la mayoría de las personas en Puerto Rico no son salvos, aunque tienen una cultura religiosa. Creen ser salvos no por la obra de Cristo, sino que creen ser salvos por su moralidad, porque son buenos, porque son buena gente, ¿verdad? No solamente eso, sino que la sociedad y el gobierno y sus ciudadanos no reflejan a Cristo. Solamente vea las noticias y se va a dar cuenta de que no es una sociedad que refleje a Cristo. Ahora, ¿significa que no hay creyentes en Puerto Rico? No, hay un montón. Hay muchos, pero no son la mayoría. Esa misma idea es la que se está desarrollando aquí. La idea de que Dios está trabajando, llevando a cabo un plan, y en todo momento ha guardado un remanente, y hay una mayoría que está endurecida en su propia incredulidad. El apóstol Pablo continuará explicando este plan de redención
que es para salvar a todos, y específicamente aquí va a estar hablando de Israel. Por eso es que dice, tropezaron para caer, y él dice, de ningún modo. Dice, pero su transgresión, verso 11, por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Aquí vemos como que una cadena de bendición o de salvación que puede verse. Vemos la transgresión de Israel. Dice que a causa de esa transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Y a causa de la salvación a los gentiles ha venido un celo de vuelta a Israel. Y a consecuencia de ese celo, aparentemente va a haber una salvación a Israel. Vamos a ver esto porque es bien importante que lo veamos. Pero su transgresión ha venido la salvación de los gentiles. ¿Cuál fue esa transgresión de Israel? Bueno, si nosotros vemos el desarrollo de la iglesia y nosotros vemos el desarrollo de lo que es el ministerio de Jesucristo, claramente vamos a poder ver cuál fue la transgresión de Israel. No solamente eso, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, cómo se va desarrollando la iglesia, vamos a ver ese mismo patrón que Pablo acaba de mencionar en estos textos. Vamos a ver que hay una transgresión de Israel, en otras palabras, un rechazo a Cristo, y a consecuencia de ese rechazo a Cristo, la salvación está disponible para los gentiles. Y a consecuencia de esa salvación a los gentiles, empieza a haber un celo aún más grande de los judíos. Lo vemos en 5 ejemplos, se los voy a mencionar bien rápido, no los voy a estar leyendo todos para cuestión de tiempo, pero usted lo puede apuntar. Ejemplos de la transgresión de Israel, lo vemos tan pronto se empieza a expandir el evangelio. ¿Dónde iba a predicar Pablo en cada viaje misionero? Donde quiera que él llegaba, él buscaba ¿qué? La sinagoga. Él iba a predicar en la sinagoga de los judíos en cada lugar que él iba, y después que predicaba, ¿qué sucedía? Lo rechazaban o lo apedreaban, lo trataban de matar. ¿Y qué hacía él? Predicaba a los gentiles. Lo vimos en Hechos capítulo 13, verso 46. Dice, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, él hablando a los judíos, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Este es el mismo ejemplo en Corinto, en Hechos 18. El verso 6 dice, desde ahora me iré a los gentiles. Una vez fue rechazado por los judíos en la sinagoga. Lo mismo pasa en Éfeso, Hechos 19, donde dice al final, tanto judíos como a griegos. Lo mismo pasa en Roma, capítulo 28, al final, 28 y 29, donde predica el evangelio, es rechazado y es llevado a los gentiles. Hermanos, la transgresión de Israel ha sido bien clara y palpable y ha dado el resultado de que el evangelio ha llegado a los gentiles, pero qué mayor transgresión que la que cometieron con el mismo Hijo de Dios. Hasta el mismo Pilato les ofreció liberar a Jesús y ellos dijeron, no nos suelten a Jesús, suéltanos a Barrabás mejor. Aquí vemos la transgresión de los judíos. Esta es la transgresión que ellos han llevado a cabo, que ha causado esta salvación. Esta transgresión es para riqueza de los gentiles. Dice el verso 12, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles. El rechazo de Israel a Cristo es riqueza para el mundo. Y el fracaso de Israel con respecto a Cristo es riqueza para los gentiles. Hermanos, déjame clarificar algo por si acaso usted sigue escuchando la palabra gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Hoy día nos aplicaría a nosotros. Cuando escuche gentiles, en cierta manera trate de verse dentro de los gentiles. ¿Okay? El fracaso de Israel con respecto a Cristo nos da una riqueza. Por eso es que la mayoría de los gentiles, o la mayoría de los creyentes en la iglesia eran gentiles.
Por eso es que la mayor cantidad de personas y de iglesias alrededor del mundo eran de gentiles. La maldad de Israel permitió que el evangelio fuera expandido de tal manera que nos haya alcanzado a ti y a mí el día de hoy. So, gloria a Dios por eso. Ahora, esto causa celos de Israel. Dice el verso 12, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Celos. Dios ha traído la salvación a los gentiles para causarles celos. Esto nos lleva al siguiente paso, porque esos celos tienen un propósito específico, y lo podemos ver un poquito más adelante, donde dice el verso 12, si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Hubo una transgresión de los gentiles, hubo un celo una transgresión de los israelitas, hubo un celo de los israelitas, pero aquí está hablando de una plenitud que van a tener los israelitas. Bien, bien interesante, y para eso hay que seguir leyendo. Dios no salva a los gentiles para desechar completamente a Israel, sino para provocarles un celo que los lleva a la salvación. Pablo expande esta idea en los versos 13 y 14. Vaya conmigo, 13 y 14. Dice, pero a ustedes hablo, a gentiles. ¿A quién está hablando? Gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. El ministerio de Pablo era un ministerio a los gentiles, y aunque su ministerio era a los gentiles, él lo hacía con la mente puesta también a sus compatriotas. Porque por medio de la salvación de los gentiles causaba un celo en los israelitas, que él decía, Dios puede usar ese celo para salvarlos. Pablo claramente es el apóstol de los gentiles. Esto él lo expone al principio de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, verso 5, lo dicen en Romanos 15, verso 16. Pero su mente está en salvar a sus compatriotas. Estos celos son medios raros, porque no parecen ser estos celos enfermizos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Decimos celos y automáticamente pensamos que es algo despectivo, algo negativo, es una acción enfermiza. Mas, sin embargo, no todos los celos van a ser negativos. Hay un comentarista que dice lo siguiente, él dice, cuando Israel vea las bendiciones redentoras que disfrutaban, cuando veía las bendiciones redentoras que disfrutaban los creyentes gentiles, la reconciliación con Dios, el perdón, el amor, el gozo, la paz a través del Espíritu, habrían de desear las mismas bendiciones para sí mismos, y habrían de arrepentirse y creer en Jesús con el fin de asegurarlas. Así, provocados a envidia, serán conducidos a la conversión. Mira el verso 15 nuevamente. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Vida entre los muertos. La plenitud mencionada de Israel en el verso 12 y ahora su admisión a la vida de entre los muertos que aparece en el verso 15 nos está apuntando a dos posibles conclusiones. Las dos conclusiones son las siguientes. A lo mejor no una conectada con la otra, pero la primera conclusión es que Dios en todo momento ha estado salvando pueblo de Israel. En todo momento, y lo continuará haciendo por medio de la fe. La otra conclusión que pudiéramos llegar, y eso lo hablaremos un poquito más la semana que viene, es que sí, Dios ha tenido un remanente en todo momento y ha salvado en todo momento, pero se aproxima en un futuro un momento específico donde van a venir por masas o en mayoría a la fe. ¿Puede ser eso también? No se pierda la semana que viene.
para que sepa por dónde es que nos vamos a estar inclinando, dónde es lo que Pablo está mencionando aquí. Ahora, que quede bien claro, Pablo en ningún momento, ¿lo escuchó bien? En ningún momento establece un modo de salvación distinto para el pueblo de Israel. La salvación es por la gracia de Dios y es otorgada a todo aquel que cree en la obra redentora de Jesucristo. No hay dos planes diferentes, hay uno. Y esto lo vamos a ver ahora en los siguientes versos. Pregunta que les hago, ¿qué hacemos con este verso 16? Este verso 16 lo mantuve conectado con esta primera parte. Y el verso 16 dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Yo creo personalmente, mis hermanos, que este es uno de los versos a los cuales Pedro estaba haciendo referencia en 2 de Pedro 3:15, cuando él dice: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro decía, Pablo escribió unas cosas que están un poquito más arriba de mi capacidad intelectual y está un poquito complicado. Yo creo fielmente que este es uno de esos versos, a lo mejor este es uno de los capítulos en los cuales Pablo se elevó al tercer cielo y nos escribió desde arriba, y nosotros como que, ¿qué hacemos con este tipo de cosas? Ahora es la palabra de Dios inspirada, ¿ok? Y debemos enfrentarlo. Escuché a alguien que dijo, en mi iglesia están predicando de Romanos 11, están predicando de Romanos, pero cuando llegamos al capítulo 11 el pastor brincó al 12. Porque era muy complicado. Sí es bien complicado, pero es palabra de Dios. Vamos a ir por ahí haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué pudiera significar este verso 16? Bueno, lo vamos a dejar simplemente a que Pablo pudiera estar aplicando espiritualmente el principio de los primeros frutos como garantía de la cosecha final. Esto es un principio que está en Números, capítulo 15, verso 17 al 21. Pero ahora va a empezar a expandir un poquito más acerca de esta idea del olivo. Quiero enfatizar algo antes de proseguir. Hermanos, no todos los celos van a estar bañados en pecado. Nosotros estamos llamados a vivir de manera tal que en cierta forma produzca un deseo en las personas de querer anhelar lo que nosotros tenemos. Y la manera del celo que está hablando aquí en esta primera parte es un celo que tienen los creyentes, este gozo de la salvación, esta salvación gloriosa en Cristo por medio de la fe, por gracia que Dios ha derramado su misericordia, la cual produce paz, produce perdón, produce amor unos por otros, produce una actividad que debe ser la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Con eso en mente tengo una pregunta para hacernos de modo de aplicación. ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas los beneficios de Dios? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas la reconciliación, el hecho de que tenemos paz para con Dios? ¿Cómo se está manifestando en nuestra vida el perdón de pecados, el amor de unos con los otros, el compromiso de unos con otros? ¿Cómo se está manifestando ese gozo de la salvación? Más directamente, si hiciera la pregunta, ¿es mi vida causa de celo para el incrédulo? ¿Hay algo en tu vida que el incrédulo está viendo y diciendo, yo quiero eso que tú tienes? Que el Señor nos ayude a crecer y a vivir de una manera tal que las personas que ni nos conozcan puedan ver algo diferente, porque tenemos al Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos viviendo en nosotros. Que el Señor nos ayude.
Continuamos. El plan de Dios, punto número 2, versos 17 al 21. El plan de Dios no es nuestra arrogancia. Aquí Pablo va a desarrollar la ilustración del olivo. Verso 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas, tampoco te perdonará a ti. Vamos por parte, porque yo sé que hay mucha tela que cortar ahí. Primero vamos a esta ilustración del olivo. El olivo que se cultiva en los huertos en toda Palestina se hacía como un emblema de Israel. También era el caso de la vid. Era como un ejemplo de mencionar al pueblo de Israel. Esta ilustración acerca de este olivo que tiene ramas silvestres y ramas que han sido cultivadas y que algunas son desgajadas. Esta idea, muchas personas dicen, esto no es posible en términos de agricultura, en términos de lo que realmente se hacía en ese tiempo, porque lo que se hacía en ese tiempo aparentaba ser lo contrario. En vez de agarrar una rama silvestre para injertarla a un olivo cultivado, era al revés, sino que se agarraba una rama que ya estaba en un olivo cultivado y se injertaba en el olivo silvestre. Por eso muchas personas dicen esa ilustración que usó Pablo o no entendía él la agricultura. Obviamente sabemos que estos son personas que no están entendiendo lo que Pablo está exponiendo. Algo bien interesante que escribió William Ramsey, él dijo lo siguiente, a principios del siglo pasado, él dijo: el procedimiento descrito por Pablo estaba todavía en uso en Palestina, en circunstancias excepcionales, porque es costumbre revigorizar al olivo que comienza a reducir su producción, injertándolo con un retoño de olivo silvestre, para que la savia del árbol jerarquice el retoño silvestre y el árbol vuelva a dar fruto como antes. Por lo tanto, la referencia de Pablo no es al procedimiento ordinario de injertar un olivo joven, sino al método de vigorizar un olivo decadente. Interesante. Pablo desarrolla la metáfora del olivo de tal modo que ilustra y da cabida a su enseñanza de la unión en la salvación de tanto israelitas como judíos. Y ambos son puestos como conectados a un olivo. Hay unos que fueron desgajados, hay otros que fueron injertados, pero es un mismo olivo. Del olivo se desgajan las ramas incrédulas de Israel. Permanecen las ramas del remanente de Dios y se injertan las ramas de los creyentes gentiles. Comentarista dice: y tú, creyente gentil, siendo del olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas del remanente judío, de modo que ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Pero Pablo presenta esta ilustración para hablar a los gentiles algo específico. Recuérdense en el verso 13: pero a ustedes hablo, gentiles. Y ahora aquí en el verso 18 al 20 vamos a ver la razón por la cual él trae esta ilustración acerca de la salvación que han recibido los gentiles, lo cual él había mencionado en el capítulo anterior, que no la estaban buscando pero la alcanzaron. Verso 18 dice: no seas arrogante para con las ramas,
Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino el que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Aquí aparece la idea de la arrogancia en 3 ocasiones consecutivas. La arrogancia de jactarse de los logros propios frente a alguien. Pablo está describiendo una conducta aparente de gentiles que se estaban jactando para con judíos que eran incrédulos. Y diciéndoles, ustedes han sido desgajados, nosotros hemos sido injertados. Literalmente la definición de la arrogancia es jactarse de logros propios ante alguien. Por eso vuelvo a preguntar la pregunta que hice al principio, pero en este caso se la voy a hacer a los gentiles de Roma. ¿Se te olvidó de dónde el Señor te sacó? Romanos 6, 20, 23 dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas en las cuales ahora se avergüenzan? Pablo describe a estos gentiles que eran esclavos del pecado y que lo que hacían les causa vergüenza. Así de buenos eran. Así de buenos somos. Y luego dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, si nosotros vamos a la definición de la arrogancia, que es jactarse de los logros propios, ¿será que podemos jactarnos de la salvación que hemos obtenido por gracia? ¿Es la salvación un logro mío o un logro tuyo? En palabras de Pablo, de ningún modo. De ningún modo. Aquí hay un mandato de Pablo a los creyentes gentiles y les dice, no sean arrogantes. Pero la palabra es puesta con una definición vagamente diferente. Porque esta palabra significa tener o mostrar sentimientos de importancia injustificada. Cuando tú te sientes arrogante o te sientes mayor que los demás o superior de los demás por algo que se te ha dado por gracia, eso es una importancia injustificada que te estás dando a ti mismo. Hermanos, el mandato aquí es bien claro de Pablo a los gentiles que estaban en Roma. Él dice, no sean arrogantes para con Israel. Hermanos, la arrogancia no es cuestión de judíos y no es cuestión de gentiles. La arrogancia es cuestión de pecado que todos nosotros tenemos. Es cuestión de nuestra naturaleza de pecados. Si usted se fija cuando comienza la carta de los romanos, a quien Pablo estaba atacando con la jactancia, ¿a quién era? A los judíos. Romanos 3:27, él le está diciendo, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por la ley, la de las obras? Los judíos pensaban ser salvos por las obras. Y Pablo les dice, no pueden jactarse en las obras, porque no pueden ser salvos por las obras. No se jacten por eso. Pero la jactancia no es cuestión de los judíos, porque ahora a los creyentes gentiles les está diciendo, no sean arrogantes ustedes tampoco. Porque si ellos eran pecadores creyendo que iban a ser salvos por las obras, ahora ustedes que no estaban buscando la salvación y que la alcanzaron por gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo, ustedes se van a poner arrogantes ahora para los que son incrédulos. Pareciera ser que Pablo tiene algún video que está viendo el año 2024. Donde pudiera estar viendo la arrogancia que muchas veces permea dentro de las iglesias, dentro de personas que cargan con el título de creyentes, mas sin embargo caminan en una nube de superioridad mirando por encima del hombro a otras personas. Las palabras de Pablo son bien fuertes.
Y a lo mejor tú estés pensando, pero es que yo no estoy siendo arrogante para con Israel. Al contrario, yo tengo una bandera de Israel. I support Israel. Yo apoyo a Israel. A lo mejor no estás rechazando a Israel en sí. Pero rechazas a los que rechazan a Cristo. ¿Qué tal de aquellos que no piensan como tú? ¿Nos sentimos superiores a ellos? ¿Qué tal de aquellos que siguen tomando malas decisiones porque están ciegos en sus pecados? Sí, lo sabemos. Pero siguen tomando decisiones contrarias a los consejos que tú le estás dando. Y porque no te hacen caso a los consejos que tú les das, los tratas como que estas personas son totalmente incapaces, son personas, no puedo lidiar con ellos. Déjame hacerte una pregunta para que podamos identificar al arrogante que muchas veces está en nosotros. Y esto no es un ataque a ustedes, esto es una evaluación para todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a identificar a ese arrogante, al arrogantito que está dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos a uno, de la misma manera en que hace poco dijimos, todos nosotros tenemos un pequeño fariseo dentro de nosotros, queriendo justificarse por sus propias obras. Todos nosotros tenemos un arrogante que se cree la gran cosa por algo que tú no aportaste absolutamente nada, que se te otorgó por gracia. Déjame hacerte unas preguntas de diagnóstico. ¿Nos sorprendemos por el pecado de otras personas? Como si su pecado fuera mayor que el nuestro. ¿Piensas tú que tú nunca harías lo que otros hacen? Hermanos, cuando nosotros reaccionamos de esta manera, probablemente nosotros estamos levantando una arrogancia de la cual Pablo está diciendo, no seas arrogante, más bien teme. Porque ¿acaso se nos olvida de dónde el Señor nos sacó? Nosotros no pecamos como el resto por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hay algunos que no pecan de manera externa, pero su corazón está corrompido con pecados que a lo mejor no son externos, pero son internos y están ahí, el Señor los ve. Cuando alguien peca en contra tuya o cuando escuches pecados escandalosos, no te alarmes tanto, porque si no hubiera sido por la gracia del Señor, probablemente tú también los hubieras hecho. Y aquel que cree estar bien, vele que no caiga. Hermanos, mantengamos una humildad reconociendo de que esto es por gracia. Somos un olivo silvestre. En mi país le llaman yerba mala, que nos han injertado en el olivo cultivado de la savia de Dios, de su sabiduría, porque a Él le plació. Entonces, ¿cómo vamos a levantarnos en arrogancia para minimizar a personas que sí están en sus pecados, pero qué tal si están a punto de ser salvados de la misma manera en que tú fuiste salvado? ¿Qué tal si mejor mostramos el Evangelio de Jesucristo con palabras y con acciones de manera tal que ellos anhelen lo que está en nosotros? Hermano y hermana, recuerda que tienes que recordar que dependes de la raíz. Tú eres una rama que no puede vivir por sí sola. Jesús lo dijo, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. También debes tener en cuenta que tu estabilidad se debe solamente a tu fe. Esto lo vemos en los versos 19 y 20, donde dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Por tanto, el mandato es claro, no seas altanero.
Y es un mandato activo. Lucha con tu corazón, llévalo a la cruz del Calvario, arrepiéntete de cualquier altanería, pero al mismo tiempo dice aquí, teme. Interesante porque el imperativo de teme es un imperativo pasivo, en otras palabras, depende de alguien más y no de ti. Este temor de Dios tiene que ver con la manera en que está presentado el verso 21. Sí, sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero el temor de este texto tiene que ver con eso, pero también tiene que ver específicamente con el verso 21 que dice, teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Y esto pudiera generar una avalancha de dudas en nuestra mente. ¿Significa este verso que el creyente puede perder su salvación? En palabras de Pablo nuevamente, en ningún modo. Porque no podemos perder de vista el contexto. Está diciendo, Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. ¿Quiénes eran las ramas naturales? Esas que fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? Porque rechazaron a Cristo. Entonces las ramas que son desgajadas por el rechazo a Cristo. Pablo está diciendo en el contexto de la iglesia, que es también para gentiles, hay gentiles que están dentro del cuerpo de la iglesia, pero su manifestación es de arrogancia, lo cual es contrario a Cristo. Si los judíos, siendo ramas naturales, Dios los desgajó por su incredulidad, aquel que crea ser creyente, mas sus frutos no son de creyentes, de la misma forma va a ser cortado. Recordemos lo que la palabra dice en 1 de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces este texto no está hablando que podemos perder la salvación. Está hablando de que debemos evaluar, porque aquel que lleve una conducta que sus frutos sean de arrogancia y superioridad, esos frutos son totalmente contrarios a Cristo. Entonces, ¿cómo entonces tememos? Eso nos lleva al tercer punto y el último. Aquí vemos que el plan de Dios es que miremos su bondad y severidad. Verso 22, mira pues la bondad y severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios y permanece en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Estos versos 22 al 24, voy a ir rápido por dos razones, porque el tiempo se está acabando, pero porque realmente es un resumen. Aquí hay que ir rápido porque Pablo está resumiendo la enseñanza que él ya ha establecido. ¿Qué él ha resumido? ¿Qué él está resumiendo aquí? Bueno, él está resumiendo que el que no permanece en la fe será cortado, pero el que no permanece en la incredulidad será injertado. Él está diciendo a aquellos judíos que no han creído, todavía hay esperanza para ellos si creen y abandonan la incredulidad. También, ¿qué está diciendo Pablo? Él dice, recuerda que si Dios tuvo misericordia de el olivo silvestre, también la tendrá de las ramas naturales del olivo cultivado. Entonces, si tuvo misericordia de nosotros, también la va a seguir teniendo del pueblo de Israel. Y por último, él está resumiendo lo siguiente. Él dice, no sean altaneros, sino teman a Dios que los salvó por fe a causa de la transgresión de los judíos, y los salvará a ellos si no permanecen en su incredulidad. Pablo les está recordando, por su transgresión ustedes entraron. Y ahora, ¿están arrogantes con ellos? No, no sean arrogantes, teman a Dios. Y aquí aparece el pensamiento final que quiero que se vayan con esto.
Porque aquí hay otro imperativo. Cuando digo imperativo es un mandato. Otro mandato que aparece aquí en el verso 22. Dice, mira pues la bondad y severidad de Dios. Mira. Este mira tiene una conexión con entendimiento. Mira para entender. Y él está diciendo, mira de manera específica la bondad y severidad de Dios. Entonces Pablo está llamando la atención del gentil que estaba siendo arrogante para con los judíos y le ordena que no sea altanero, pero al mismo tiempo le dice que tema porque aquel que anda en altanería será cortado y al igual que el incrédulo judío no fue perdonado, él tampoco será perdonado. Pero ahora el llamado es a que no sea altanero y crea y mire la bondad y severidad de Dios. Hermanos, no mires con arrogancia al incrédulo, sino teme a Dios mirando su bondad y severidad. No caigas en esta idea de que Dios es única y exclusivamente amor y que Dios sin arrepentimiento y fe va a salvar a personas. Mira la bondad y severidad de Dios. Quiero que nosotros podamos reflexionar en lo siguiente. Yo creo que este texto nos está llamando a que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos y al tiempo en que nosotros estamos evaluando posibles áreas de superioridad, también vamos a estar evaluando áreas en las cuales somos recipientes de una gracia inmerecida. Por eso es que les dije al principio que aquí hay una fuerte corrección, pero también hay un gran ánimo. Primero, creo que hay un llamado aquí a que sigamos conociendo al Señor. Mira la bondad, mira el carácter de Dios, su bondad, pero su severidad. Bondad para los que creen, severidad para los incrédulos. Sigamos conociendo al Señor. No solamente conocerle, sino que rindámonos a Él. Rindámonos con la intención de obedecer su palabra y que lo hagamos con reverencia. Él es el Dios que tiene misericordia del que cree. La pregunta que te hago, ¿crees? ¿Crees en Él? Si tú no eres creyente, quisiera exhortarte a que deseches la idea de que Dios no condenará a las personas. Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es justo. Lo bueno, lo que quiero presentarte es que todo aquel que cree en Jesucristo experimenta la bondad de Dios a plenitud. Ven a Él. Cristo pagó el precio por los pecados, para que seas libre de tu pecado y Cristo sea tu Señor para la vida eterna. No lo demores más, ven a Él en arrepentimiento y en fe. A los creyentes, dos cosas. Iglesia, desecha la idea de que eres superior a los demás. No seas arrogante para los que piensan diferente a ti. No sea que experimentes la severidad de Dios. Pero ánimo. Ánimo. Porque te acuerdas de dónde Dios te sacó. Y todo lo que ha hecho en tu vida. ¿Te acuerdas los momentos donde pensabas que no había más y por algún motivo o circunstancia sí hubo? ¿Te acuerdas lo perdido que estabas, mas sin embargo Dios mostró su misericordia para contigo? ¿Qué sería de ti si Dios no te hubiera alcanzado? Pero te alcanzó. Por eso damos gloria al Señor. Pongámonos de pie.
Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por alcanzarnos con tu misericordia. Señor amado, yo te pido que tú tengas misericordia una vez más para con nosotros. Al ser expuestos a tu palabra, Señor, y reconocer que hay áreas de arrogancia en nuestra vida, te pido que nos perdones, que podamos ser recordados, Señor, que éramos olivos silvestres y que en tu misericordia hemos sido injertados a ti. Te pido que no nos permitas quitar nuestros ojos de ti para ponerlos en nosotros. Que no olvidemos, Señor amado, de dónde tú nos has rescatado, pero que lo hagamos, Señor, con los ojos puestos al frente, la esperanza que tenemos en ti. Y que lo hagamos viviendo de una manera, Señor, en que podamos mostrar con nuestra vida individual y nuestra vida de iglesia, que podamos mostrar el amor de Cristo, la esperanza de vida eterna, el perdón de pecados, para que los incrédulos, Señor, puedan anhelar esta salvación gloriosa. Ayúdanos, Señor, y glorifícate en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.